Bueno, Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno, Elohim misericordioso, nos bendiga en este sagrado día de Shabbat. Baruch Hashem, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Ribi, Akadosh, Yeshua, Hamashiach, que su espíritu esté con nosotros, con el permiso de nuestro rabino Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él. Y con el permiso de todos acá presentes, el liderazgo de esta comunidad y todos los que están presentes, tanto físicamente como virtualmente en este día de Shabbat, decimos a todos Shabbat Shalom. Donde estamos iniciando un nuevo libro de la Torá. Un libro que es conocido en hebreo como Sefer Shemot. ¿Ok? Sefer Shemot. Pero que en las traducciones latinas, este libro es conocido como el libro del Éxodo. De una traducción que se hizo de la Torá al griego por orden de un rey que gobernaba sobre Egipto. Ordenó a unos sabios de Israel que tradujeran la Torá al griego, porque quería tener esos tomos en la famosa biblioteca de Alejandría, en Egipto. Quería tener todos esos tomos de la Torá. Tenía muchos libros allí y quería tener la Torá. Y entonces ordenó a los sabios de Israel, le colocaron nombre a cada uno de los libros, y a este libro le colocaron el libro del Éxodo por el contenido. Pero en hebreo se conoce este libro Shemot. ¿Por qué razón? Porque son las primeras palabras con las que comienza el libro. Dice el texto en la Torá, El Shemot. El Shemot Bene Israel. Jabaim Mizraima. Et Jacob. Ish Ubeito. Bo. ¿Qué significa todo eso? Nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre con su casa, con su familia, vinieron. Y de este texto los comentaristas, los poskim, sacan bastantes interpretaciones extraordinarias de este versículo. Pero no voy a tocar esto en este momento. Pero quería comentarles que aquí este aspecto de Ish Ubeito, cada hombre con su casa, nos habla de la importancia en nuestro judaísmo de el hogar, de la familia, ¿ok? Donde se enseña, según nuestros sabios, que lo principal es el hogar. Por eso es que ahí iniciamos las festividades. En nuestras casas, con nuestra familia, bendecimos a nuestros hijos, a nuestras esposas. ¿Ok? Para mantener ese sagrado vínculo de Ish Ubeito, el hombre y su casa. ¿Ok? Así que bueno, Baruch Hashem por eso. ¿Qué vamos a encontrar en esta extraordinaria parashá conocida como Sefer Shemot? ¿Qué vamos a encontrar? En primer lugar, la Torá nos habla acerca de un incidente importante. Los hijos de Israel llegaron a Egipto como de los 70 almas. Las que llegaron a Egipto. Aunque según un midrash y según la interpretación, en el camino cuando venían a Egipto nació un alma más. ¿Ok? Nació un alma más. ¿Y quién fue esa alma que nació ahí en el camino cuando venían ya a Egipto, entrando a Egipto? Nada más y nada menos que Jochebed, la que viene a ser la mamá de Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Nació en el camino. En la tribu de Leví nació una nueva alma ahí entrando a Egipto. Y esta parashá viene a hablarnos que esas 70 almas que llegaron a Egipto comenzaron a multiplicarse. A multiplicarse. A multiplicarse y a multiplicarse sobre la tierra de Egipto.
Una característica típica de los hijos de Israel, especialmente cuando tenemos un mandamiento en la Torá que dice pru ubru, ¿ok? Fructifícate y multiplícate, pru ubru, algo que es bastante característico en nuestro pueblo. Tan solo con ir a Brooklyn, por ejemplo, uno logra ver a una familia con 5 niños, 6 niños, o los que estuvieron ahorita en Israel, veían a los padres con coches dobles, teniendo en cada uno 2 niños. ¿Okay? Esa es una característica importante de nuestro pueblo por causa de esa misma de la Torá que dice, crezcanse y multiplíquense. En ese sentido, los hijos de Israel, cuando estuvieron en Egipto, comenzaron a multiplicarse. Comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en multitud. Y obviamente esto preocupó a los consejeros del faraón. Los preocupó en gran manera. Mira, ellos se están haciendo más numerosos que nosotros, le dijeron al faraón. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando ellos vengan algunos enemigos nuestros y quieran invadirnos y ellos se junten a nuestros enemigos? Van a ser mayoría que nosotros y por lo tanto va a caer Egipto. Por lo tanto, tienes que hacer algo para detener el crecimiento de los hijos de Israel. ¿Sabes qué consejero fue ese? Decíamos ayer que Faraón tenía 3 consejeros. 3. Y esos 3 consejeros del Faraón era, número 1, Bilán, aquel que luego quiso maldecir, contratado por este rey Balac. Que este Bilam era un consejero del faraón. El otro consejero era Job. Y el otro consejero era Jitro, el que vino a ser luego suegro de Moshe. Y Bilam fue el consejero que le dijo al faraón, haz algo con ellos. ¿Y qué ocurrió? Job no opinó, quedó callado. Jitro se opuso, pero el consejo que más le agradó al faraón fue eso: colocar algo para frenar a los hijos de Israel, una medida para frenar el crecimiento de los hijos de Israel. ¿Y cuál fue la primera medida que colocó el faraón? Bueno, vamos a esclavizarlos. Porque si sometemos a estos hombres, ¿verdad? Si sometemos a estos hombres a una ruda servidumbre, entonces ellos van a llegar a sus casas sin el deseo de estar con sus esposas, van a llegar cansados y no se van a multiplicar. Una campaña por todo Egipto. Y la campaña era, vamos a construir un mayor Egipto. Todos voluntarios a construir un Egipto próspero. Y todo el mundo en campaña se mantuvieron al... ¿Y sabes qué ocurrió? Ellos comenzaron a sumarse a esta campaña con un propósito: para que no seamos acusados como traidores. Para que no seamos acusados como traidores. Decidieron ellos entonces comenzar a entrar en los trabajos voluntarios que el faraón estableció. Una vez que los hijos de Israel comenzaron a participar de esos trabajos, los egipcios poco a poco comenzaron a retirarse de los trabajos. Cada vez iban menos egipcios a presentarse al trabajo y solamente estaban los hijos de Israel. ¿Cuándo quedaron solamente hijos de Israel trabajando?
el faraón hizo un decreto real, esclavizados. Solo hubo una tribu, los levitas. Los levitas no fueron esclavizados por motivo. ¿Por qué no vamos a sumarnos a esa campaña? Dijeron los levitas, porque nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la Torá. Es por esa razón que tú puedes ver a Aarón moviéndose libremente en Egipto, recibiendo a Moshe, porque él era de la tribu de Leví y ellos no fueron esclavos. El resto de los Israel estaban esclavizados, los levitas no. Esto comienza a ocurrir y el faraón comienza a colocarle trabajo con el motivo de que los Israel, cuando llegaran a sus casas, llegaran cansados, llegaran agotados. Pero cuando llegaban a sus casas, las mujeres israelitas se vestían, se arreglaban. Y entonces les animaban a sus esposos: siéntate aquí, te voy a hacer un masajito, te voy a untar con este aceite, véngase aquí que lo voy a arreglar. Y entonces los atendían y los de Israel seguían multiplicándose. Seguían multiplicándose ahí en Egipto. Imagínate eso, ¿ok? En la medida no le sirvió mucho a Faraón. Seguían creciendo. Entonces, ocurrió una nueva idea trágica. Y fue un decreto de que todo niño varón que naciera sería arrojado al río Nilo. Los egipcios estaban pendientes. Cuando veían una mujer embarazada, inmediatamente averiguaban cuántos meses tenía. Y justo cuando calculaban que ya venía el 9º mes, el mes del parto, iban allá. Y cuando nacían, ¿qué es? A ver, es un varón. En esa circunstancia, una mujer de la tribu de Leví queda embarazada. Y ella comenzó a esconder su embarazo. Los primeros meses lo escondió. Cuando los egipcios se enteraron de que ella está embarazada, ella ya tenía unos cuantos meses. Y por lo tanto, ellos dijeron: bueno, a los 9 meses vamos a venir. Pero ella ya tenía unos meses ya. Y eso permitió que ella pudiera dar a luz y tener por lo menos unos 3, 4 meses antes de que los egipcios vinieran. Antes de que los egipcios vinieran. Eso les permitió a ella esconder al niño por 3 meses después que nació. Y aquí quiero destacar algo que es de suma importancia. Cuando nace este niño, dice la Torá que su madre vio que este niño era bueno. Ahora, los sabios se preguntan: ¿por qué resaltar eso? ¿Acaso para toda madre su hijo no es bueno? No hay nada más maravilloso para una madre cuando le colocan en su brazo a su bebé recién nacido. ¿Qué madre, al ver que su bebé se coloque en sus brazos recién nacido, no percibe y no siente que su niño es bueno, hermoso, etcétera, etcétera? Toda madre. ¿Por qué la Torá resalta este detalle y dice que este niño era bueno? Los sabios dan 7 comentarios al respecto. 7 comentarios. Uno de ellos, por ejemplo, dice que cuando Moshe Rabbeinu nació,
toda la casa se llenó de luz. Hubo una luz que llenó la casa. Y cuando ella vio la luz que llenó la casa, dijo, este niño es bueno. Hay algo especial en este niño. Mira, llenó la casa completa de luz. Imagínate esa extraordinaria señal del cielo. Otro comentario dice que Moshe Rabbeinu nació prematuro. Nació 7 mesino. Y obviamente cuando un niño es 7 mesino, está en esa circunstancia, un niño débil normalmente. Pero a pesar de que Moshe nació 7 mesino, nació robusto, nació fuerte, nació completo. Y la madre dijo, este es un niño bueno. Mira, esto tiene una fortaleza importante. Esto es una señal del cielo. Otra interpretación se da que cuando Moshe nació con una belleza tan extraordinaria que era muy llamativa. No era algo normal. Era una belleza extraordinaria que le hizo decir a su madre, este niño es bueno. Otro comentario dice, porque son 7 interpretaciones. Otro comentario no nació. Moshe tenía una hermana. ¿Cuál era esa hermana? Miriam, la hermana de Moshe. ¿Y qué pasó con Miriam? Dice esta interpretación que cuando Moshe nació, Miriam se llenó de espíritu de profecía. Y dijo, este niño será un profeta. Y entonces la mamá dijo, este niño es bueno para la profecía. Otro comentario dice que Moshe nació y su hermana no dijo que era bueno para la profecía, sino que dijo, este será el redentor de Israel. Y por eso su mamá dijo, este es bueno porque este va a ser el redentor de Israel. Hay 2 comentarios adicionales. El otro comentario dice que cuando Moshe nació circuncidado. No tuvieron que hacerle Brit Milá. Él ya nació con la circuncisión. Imagínate eso. Nació circuncidado y eso era una señal del cielo extraordinaria. Moshe naciendo ya con circuncisión. Imagínate. Con la señal del pacto desde su nacimiento. Y hay otra interpretación que dice que lo que la Torá nos quiere decir es revelarnos el nombre que se le dio su madre a Moshe. Porque acuérdense que ¿quién le colocó a Moshe el nombre de Moshe? A ver, ¿quién le colocó el nombre de Moshe a Moshe? ¿Quién se lo colocó? ¿Ah? Batia, la hija de Faraón. Ella fue la que le puso de nombre a Moshe. Dice este comentario que el nombre que su madre le puso realmente a Moshe fue Tov o Tobía. Ese fue el nombre. Dice, cuando vio que el niño era Tov, ese fue el nombre que le puso Tov o Tobía, que es bueno de Hashem. Tobía, bueno de Hashem. De hecho, los sabios enseñan que Moshe Rabbeinu tuvo 10 nombres. ¿Okay? 10 nombres tenía Moshe Rabbeinu. Y recuérdense algo que se enseña y nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El nombre desde la perspectiva hebrea no es simplemente una manera de identificar a alguien. El nombre desde la perspectiva de la Torá
es establecer recursos espirituales sobre una persona para que esa persona pueda cumplir con el propósito de Hashem. Entonces, estos 10 nombres que tuvo Moshe Rabbeinu, estos 10 nombres que tuvo Moshe, no son simplemente 10 formas de llamarlo. Es mucho más que eso. Estos 10 nombres que tuvo Moshe Rabbeinu fueron 10 aspectos espirituales que colocó Moshe en la vida de que colocó Hashem en la vida de Moshe Rabbeinu. 10 aspectos espirituales, y que todos sabemos que desde el punto de vista del pensamiento hebreo, el número 10 tiene que ver con plenitud, tiene que ver con totalidad. Tanto así que algunos comentaristas han dicho que Moshe pudo haber sido el Mashiach. Moshe pudo haber sido el Mashiach. Y de hecho, algunos comentaristas enseñan que la razón por la cual Moshe no entró a la tierra prometida, imagínate lo que decía, creo que fue Benjamín que nos decía. Imagínate, yo pude estar en la tierra en la que Moshe no pudo entrar. Ir a Israel es un honor tan grande que Moshe no lo pudo tener. Y los comentaristas enseñan que si Moshe hubiese entrado a la tierra prometida, el Malhut Hashem se hubiese establecido en ese momento. Imagínate. ¿Por qué? Precisamente por este comentario que estoy haciendo referencia ahora, es que Moshe tenía 10 nombres, y esos 10 nombres representan la totalidad de la redención que tenía que llevar a cabo Moshe. ¿Cuáles eran estos 10 nombres? Uno de ellos era Yered. ¿Y sabes qué significa Yered? Yered significa descenso. Descenso. Según algunas interpretaciones, la razón por la cual se le llamó Yered es porque él iba a descender la Torá del cielo y traerla a este plano. El segundo nombre de Moshe fue Avigdor. Avigdor, o el padre de la cerca, el maestro de la cerca, aquel que coloca una protección, una cerca, porque él protegería a Israel con los mandamientos que Hashem le entregaría. Otro de los nombres que según la tradición Moshe tenía era Heber, que viene de Haber, que significa amigo, compañero, pero que viene de una raíz en hebreo que significa conectar. ¿Por qué? Porque él conectaría a los hijos de Israel con Hashem. Otro de los nombres que Moshe recibió fue Avisojo, el padre de los videntes o de los profetas. Porque no habría otro profeta como Moshe. Y por lo tanto se le llamó Avisojo, el padre de los videntes. El quinto nombre de Moshe fue Yekutiel. ¿Y qué significa el término Yekutiel? Dice que este nombre viene de una raíz en hebrea muy importante, que es la palabra tikvah. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra tikvah? ¿Ah?
¿No han escuchado? ¿Cómo se llama el himno de Israel? Hatil significa la esperanza de Hashem. La esperanza de Hashem. Otro de los nombres que se le dio a Moshe Rabbeinu fue Avisonach, Avisanoach, que significa el maestro del rechazo, porque fue despreciado por los hijos de Israel. Acuérdense que en un punto llegó Moshe y en vez de traer la solución a los hijos de Israel, trajo más problemas. El faraón dijo, mira, eso es que los hijos de Israel están vagos. Así que vamos a mandarle a construir los mismos ladrillos, pero esta vez no le vamos a dar la paja. Que ellos busquen la paja. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué hizo Moshe? En vez de mejorar la situación de los hijos de Israel, la empeoró y los hijos de Israel comenzaron a despreciar a Moshe. Y de ahí ese nombre. Otro de los nombres fue Shemayá, que viene del cielo. Shemayá, que viene del cielo. Otro de los nombres fue Ben Evitar, el hijo del perdón, porque traería perdón al pueblo de Israel. Acuérdense que Moshe en muchas ocasiones clamó a Hashem, intercedió a Hashem por el perdón de los hijos de Israel. Otro de los nombres fue Leví, precisamente por venir de esa tribu, se le llamó Leví, que significa conectar también, unir. Acuérdense cuando Lea dio a luz a Leví, dijo, ahora mi marido se unirá a mí, y llamó Leví, y por lo tanto, este nombre, aludiendo a Moshe Rabbeinu, significa que Moshe causaría que los hijos de Israel se unieran a Hashem. Y el último nombre, como dijo en principio, es el nombre de Tobía, que significa bueno es Hashem. Estos 10 nombres son los que, según la tradición, Moshe tenía y que aludían a las misiones que Moshe iba a llevar a cabo. Ahora, teniendo todo esto en mente, ¿qué tema? No solamente de las circunstancias. El punto aquí es claro. Moshe es una figura de Mashiach. Moshe es una figura de Mashiach. De hecho, en la literatura talmúdica, en la literatura de nuestros años, se ve también a Moshe como Ben. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar la expresión Mashiach ben David. Y yo creo que todos ustedes conocen qué significa el término Mashiach ben David. ¿Qué cosa es Mashiach ben David? Mashiach, el hijo de David, en alusión a qué cosa? Al reinado, a su rol monárquico, al ver al Mashiach lleno de majestad, quien establecerá un reino de justicia y de paz al mundo. Cuando en el judaísmo decimos el término Mashiach ben David, nuestra mente se conecta con el reinado, con la monarquía. Pero cuando leemos en la literatura rabínica el término Mashiach ben Yosef, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del siervo sufriente.
de aquel que fue despreciado por sus hermanos, vendido, traicionado. Masías ben Joseph, el Mesías, como existen estos dos términos que se aluden a dos roles importantes de Masías. En la literatura rabínica también podemos encontrar el término Masías ben Mosé. ¿Y a qué rol alude el término Masías ben Mosé? Eso es lo que precisamente, con la ayuda del Eterno, quiero destacar en esta hora, para que podamos afianzarnos cada vez más en nuestra fe de que Yeshua es el Mesías de Israel y del mundo. Para poder comprender eso es importante que tú conozcas desde la perspectiva de la Torá cuáles son los roles del Mesías. ¿Qué se espera del Mesías? Y cuando tú estableces eso y comprendes esto, te das cuenta de que solamente hay un único candidato que cumple todos los requisitos de las escrituras bíblicas, y ese único candidato es nuestro santo maestro, Yeshua el Mesías. De hecho, la alusión entre Moshe y Masías es evidente. En el pasillo, antes de que iniciara esta enseñanza, estábamos en la circunstancia de Moshe, lo mismo, un decreto de exterminación de todo niño que naciera. Ambas familias tuvieron que ocultar a todos, fueron cuidado, ocurrir que iba a terminar su reino y su dominio. Entonces, la circunstancia es. Pero lo que queremos entender ahora es el concepto. ¿Qué significa Masías ben Moshe? Déjame decir algo. Cuando vamos a las escrituras bíblicas, el término Masías es un término importante, pero del cual tú tienes que tener un conocimiento claro de qué significa Mashiach. Porque si tú no entiendes apropiadamente lo que significa el término hebreo Mashiach, tú puedes tener una concepción extraña al judaísmo. Tú puedes estar teniendo, en hebreo significa un ungido. Es decir, una persona a la cual se derramó sobre él un aceite de la unción para que esa persona pudiera cumplir un rol especial. Una persona a la cual se le derramó un aceite especial. Entonces, desde este punto de vista, Meshichim, muchos ungidos, porque el aceite de la unción ha sido derramado sobre muchos en Israel y son considerados Meshichim, ungidos. Por ejemplo, uno de los profetas dice: yo fui ungido por Dios. Por lo tanto, el término Mashiach significa una persona que es ungida para llevar a cabo un rol único y especial. Ahora, desde el punto de vista de las Escrituras, habían tres roles por los cuales
las personas eran ungidas para llevar a cabo ese rol especial. ¿Cuáles son estos tres roles? Número uno, los sacerdotes, los Kohanim. De hecho, permítame decir algo. La primera vez en toda la Torah donde aparece el término Mashiach es en relación al sacerdote, en el libro de Levítico. Si mal no recuerdo, es Levítico capítulo 4. Dice, HaKohen HaMashiach. El sacerdote ungido. HaKohen Mashiach. El sacerdote ungido. Entonces, los sacerdotes, para poder llevar a cabo su función sacerdotal, necesitaban ser oficiados como sacerdotes. Y en la ceremonia de oficiación, ¿cómo se diría la palabra? De oficiar a alguien, en la ceremonia, el sacerdote era ungido con aceite, Cohen, o como sacerdote en Israel. Entonces, desde el punto de vista de la Escritura, el concepto de Mashiach está relacionado con el sacerdocio. El término Mashiach en toda la Torah está relacionado con el concepto de sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy importante para ti y para mí. Que nuestra idea de que el Mesías tiene que ser un sacerdote no es extraña a las Escrituras. No es extraña a las Escrituras. Es decir, los creyentes en Yeshua no somos muy locos en pensar que el Mesías tiene que cumplir un rol sacerdotal. Porque la primera vez que aparece el término Mashiach en toda la Torah está relacionado con el sacerdocio. Ahora, ¿qué ocurre en el judaísmo rabínico? No se espera un Mashiach sacerdotal. Si tú le preguntas a un judío que está esperando la venida de Mashiach y que no cree que Mashiach ya vino, no cree que Yeshua es el Mesías, si tú le preguntas, ¿qué estás esperando tú? Él te va a decir a Mashiach, a un rey. No te va a decir un sacerdote. Pero desde el punto de vista de las escrituras bíblicas, Mashiach está relacionado con sacerdocio. ¿Por qué? Porque el término Mashiach aparece en las escrituras en relación con el tema sacerdotal. Y eso afianza la idea de nuestro código real, o conocido en el mundo occidental como Nuevo Testamento, donde se presenta a un Mashiach como un sacerdote. Para muestra, puedes leer toda la carta a los hebreos. Especialmente, para que no te lo leas toda la carta a los hebreos, te recomiendo que leas el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9 de las cartas al hebreo, donde se va a presentar allí a Yeshua como sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque la fe nezarita, que es la fe nuestra, afirma desde el punto de vista de las escrituras que Mashiach tiene que ser un Cohen. Ahora, no necesariamente que sea de la descendencia de Aarón. Y la pregunta, ¿cómo así? Si el sacerdocio viene por la descendencia de Aarón. Pero existe un orden sacerdotal que precede al orden de Aarón y se conoce como el orden sacerdotal de Melquisedec.
Y aunque Yeshua no es descendiente de Aarón, según el orden sacerdotal de Melquisedec, Yeshua puede oficiar, no en estos templos construidos aquí, no en el templo de Jerusalén cuando se establezca. De hecho, Yeshua nunca ofició como Cohen en el templo de Jerusalén, nunca. No vemos a Yeshua entrando en el lugar santísimo en un día de Yom Kippur para expiar los pecados de Israel. En este templo no. En el templo que había a sus días, Yeshua no tuvo nada que ver con el sacerdocio. Pero dice el autor de los Hebreos, pero en el templo que no fue hecho por manos humanas, sino en el templo celestial, aquel mismo templo que se le mostró a Moshe y se le dijo, así como este que te he mostrado, así construirá en ese santuario. Entró Mesías una vez y para siempre para presentarse como sacerdote para poder expiar nuestras vidas. Nosotros tenemos que enseñar esto porque es un pilar fundamental de la fe nexarita, ver a Masías como sacerdote. Es un pilar fundamental de la fe nexarita mostrar a Masías como sacerdote. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las Escrituras, Masías tiene que ser un sacerdote. O el rol de Masías tiene que cumplir sacerdocio, como lo vamos a ver. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, ¿quiénes más eran ungidos? No solamente eran los sacerdotes. Los reyes de Israel también eran ungidos. Cuando alguien iba a ser coronado como rey sobre Israel, a esa persona se le colocaba el aceite de la unción para poder coronarlo como rey sobre Israel. David fue ungido. Salomón fue ungido. Los reyes de Israel eran ungidos para cumplir el rol monárquico. Y entonces se interpreta que el término Masías también tiene una relación, tiene una alusión, tiene una conexión con la realeza, con la monarquía, y de ahí que se espera que Masías sea un rey. Sea un rey. Y por lo tanto, el rol de Masías como rey es también una concepción y una creencia fundamental en el judaísmo. Ciertamente. Ahora, no solamente los sacerdotes, los reyes eran ungidos. Sacerdotes. De allí que relacionado en el concepto de Masías. Y es allí donde comienza a aparecer entonces la función de Masías ben Moshe, el Mesías como profeta. Tenemos un concepto de que el Mesías tiene que cumplir un rol sacerdotal. Ese rol sacerdotal está relacionado con el concepto de Masías ben Yosef, el siervo sufriente que sufre, que muere por los pecados de Israel y del mundo, y a través de su muerte trae expiación a todos nuestros pecados. Eso es el concepto del Mesías sufriente relacionado con el concepto de el rol sacerdotal que debe cumplir el Mesías. Tenemos un rol monárquico donde el Mesías tiene que ser visto como un rey, pero el rol de profeta, que también está relacionado con Mesías, porque los profetas eran ungidos, ese rol profético, Moshe, Masías ben Moshe. ¿Y qué quiere decir Masías ben Moshe? Profeta. Tú. Es lo que dice la Torá. Profeta como tú, entre tus hermanos,
Hashem levantará, a él oiréis. Y hay de aquel que no quiera oír las palabras del profeta, porque será cortado del pueblo. Moisés nos anunció de un profeta que no sería como el resto de los profetas. Recuerda algo, para que podamos tener las cosas en su perspectiva correcta. Recuerda algo. Cuando Hashem le habla a Moshe, Hashem le dice a Moshe lo siguiente. Es lo que le dice Hashem a Moshe. Con los demás profetas, yo hablaré con sueños o por visiones, pero no así con mi siervo Moshe, del cual hablaré con él, solamente con él, cara a cara, face to face, panim le panim en hebreo. Con los demás profetas hablaré con ellos con sueños y visiones, pero con mi siervo Moshe no será así. Moshe sería distinto al resto de los profetas. Por eso es que en los principios de fe que tenemos establecidos por Maimónides, Maimónides dice que no habrá un profeta que sea como Moshe. ¿Por qué? Porque la Torah establece que los demás profetas Hashem le va a hablar, será cara a cara. Hashem hablaría con Moshe como yo estoy hablando contigo. No tienes que entrar tú en un trance, no tienes que estar dormido o entrar en una visión celestial. No, Hashem hablaría con Moshe tal como yo. Ese era el grado de profecía de Moshe. Entonces, Moshe no era cualquier profeta, Moshe tenía un rol importante. Profeta como tú. ¿Qué está queriendo decir la Torá? Que Hashem va a levantar un profeta que será como Moshe, el cual no le hablarán por sueños ni por visiones, sino que se le hablará como se le habló a Moshe, así directamente. Y ese profeta como tú, se espera que sea ¿quién? Mashiach. Entonces, Mashiach tiene que cumplir un rol profético, pero no un rol profético como Isaías o Jeremías o como el resto de los profetas, quienes recibían la palabra de Hashem durmiendo en sueños o en visiones celestiales, sino que recibirían la palabra de Hashem face to face, panim le panim, cara a cara. Yeshua tiene que cumplir ese rol profético extraordinario. Yeshua, como Mashiach, tiene que cumplir el rol sacerdotal que, como lo hemos dicho, está allí en la carta a los hebreos. El rol monárquico que confiamos en Hashem, que cuando Él retorne establecerá ese reino de justicia y paz. Porque es verdad, Yeshua no ha cumplido todavía el rol monárquico. Pero cuando Jesús ascendía, se les dijo a sus discípulos, a este que estás viendo subir, Él mismo descenderá de los cielos. Ese, no otro, Él mismo. Y cuando Él retorne, ¿qué hará? Establecer ese reino de paz y de justicia sobre Israel y el mundo entero. Entonces, ¿qué vemos hasta aquí? Que hay tres roles relacionados con Mashiach. Número uno, un rol sacerdotal. Número dos, un rol real. Y número tres, un rol profético. Sacerdote, rey y profeta.
Ahora, en los días de su vida, Yeshua cumplió el rol profético. Cuando Yeshua anduvo por las calles de Jerusalén, Yeshua estaba cumpliendo su rol de profeta. La gente se sorprendía. La gente se maravillaba por la autoridad con la que enseñaba. La gente le seguía porque veían que nadie enseñaba como él. Yeshua les anunciaba los días del fin. Y todo esto impactaba a aquella generación. Entonces, en los días de su vida, Yeshua cumplió el rol de profeta del cual Masías tenía que cumplir uno de esos roles. Y en los días de su vida, Yeshua se ajustó completamente al rol de profeta. Tal como Moisés lo hacía, así lo hacía Yeshua. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el rol de Masías ben Moshe. ¿Está conmigo hasta aquí? Baruch Hashem. Ahora, en el momento de la muerte de Yeshua y su resurrección y su ocultamiento en Hashem, Masías entonces comienza a cumplir el rol sacerdotal. A través de su muerte, establecer una ofrenda expiatoria que él mismo presentaría delante de Hashem en el tabernáculo celestial para que esa muerte pudiera expiar por los pecados de todos nosotros, incluso aquellos pecados que desde el punto de vista de la Torá no tenían perdón. ¿Por qué? Porque tú en la Torá, por ejemplo, no vas a encontrar en ningún lugar que diga la persona que viole el Shabbat traiga una ofrenda. No, dice que muere irremisiblemente. Que el asesino muera, el adúltero muera. Esos pecados feshaim intencionales, la pena era la muerte. La Torá no tenía provisión. Pero Masías como sacerdote, según lo que anunció Isaías, él sería el redentor que sería enviado a Sión por los pecados intencionales cometidos por Jacob. Entonces, la muerte de Masías traería ¿qué cosa? Expiación incluso de pecados que no tenían provisión en la Torá. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y ese rol de sacerdote, Yeshua lo cumple desde el momento de su muerte, su resurrección y su ocultamiento en Hashem. Ahorita Masías está como sumo sacerdote delante de Hashem, intercediendo por Baruch Hashem. Su retorno, en su segunda venida, vendrá a establecer ese reino prometido. ¿Ok? El Cordero se echarán, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. ¿Cuándo cumplirá eso Yeshua? Es verdad, Yeshua no lo ha cumplido. Pero así como cumplió el rol profético, así como está cumpliendo el rol sacerdotal, tenemos la firme seguridad de que Él vendrá y establecerá el reino de justicia y cumplirá su rol monárquico. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, cuando vemos todo esto, podemos comprender estos nombres que Moshe tenía y su aspecto profético con Yeshua como el Masías ben Moshe. En otras palabras, así como Moshe tenía la responsabilidad de cumplir estas misiones por los nombres que tenía, su misión formaba parte de estos nombres. Esas misiones también están en Masías. Ahora, no quiero que veas a Moshe
Ahora vamos a ver a Yeshua en cada uno de estos roles que nos viene a enseñar los nombres de Moshe Rabbeinu. El primer nombre, Yered, ¿qué significa? ¿Y qué alusión tenemos en el Código Real? ¿Cómo? El Mashiach descendió. Y así como Moshe nos trajo de arriba la Torá, Mashiach haría descender también revelación y provisión para Israel. ¿Ok? El segundo nombre de Moshe, Avigdor, el maestro de la cerca. ¿Por qué? Porque a través de sus mandamientos que Moshe enseñaría, establecería una cerca de protección a favor de Israel. Que hizo Yeshua con su enseñanza. Establecer también esa cerca de protección alrededor de Israel. Yeshua en muchas ocasiones subió el nivel de observancia que la Torá determinaba. ¿Por qué? Porque la Torá establecía que para que una persona sea considerada asesino, por ejemplo, tenía que matar a alguien. Y Yeshua dijo, no hace falta. Está colocando Yeshua una cerca de protección, así como Moshe, a través de sus mandamientos, los mandamientos que Hashem le entregó a Moshe, estableció una cerca de protección a favor de Israel. Así también Yeshua colocó esa cerca de protección con sus enseñanzas de la Torah. El tercer nombre de Moshe, Jaber, compañero, porque conectó al pueblo judío con el Padre Celestial. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua vino a conectar. Yeshua decía, separado de mí, nada podéis hacer. Únanse a mí para yo poder unirlos al Padre. Yeshua llevó a Israel a una conexión mayor con Hashem. Avisojó, el padre de los profetas, porque Moisés sería el más grande de los profetas y Yeshua sería el profeta como Moisés, profeta como tú entre tus hermanos. Avisojó. Yecutía sería esperanza a Israel. La esperanza de Hashem, porque Moshe trajo esperanza a Israel en medio de la esclavitud, en medio de Egipto. Y así como Moshe llevó esperanza, Mashiach nos trajo esperanza a todos nosotros que estamos esclavos en Egipto, en la Galut, esclavos en una manera de vivir alejada de la Torá. Mashiach trajo esa esperanza a nosotros. Avisa Noach, el maestro del rechazo, porque así como a Moshe lo rechazaron en un momento de su vida, a Moshe lo rechazaron. Asimismo, Yeshua fue rechazado por sus hermanos. Todavía, bueno es Hashem, porque manifestaría la bondad de Hashem al pueblo de Israel. No se pierda. Como un enviado del cielo. De Yeshua decía, tú tienes que venir del Padre, porque nadie hace esas cosas que tú haces si el Padre no está con él. Ven Eviatar, el hijo del perdón, porque Moshe trajo perdón a Israel, especialmente el perdón del pecado del becerro de oro. Bueno, imagínate Mashiach, quien trajo perdón y expiación de todos nuestros pecados, para que con una ofrenda pueda hacernos perfectos delante de Hashem. Leví, el que conecta con Dios, el que une,
Y Yeshua precisamente vino a unirnos, a causar ese Debekut Hashem, para que a través de él podamos conectarnos con Hashem, podamos unirnos con él. Entonces, esto es, tenemos a un Mashiach, el cual tenemos que afianzar nuestra emuná en él. Nuestra firme creencia de que Yeshua es el Mesías. Y por más argumentos que el judaísmo presente en contra de la mesianidad de Yeshua, tú no puedes permitir que ese fuego se apague. Porque desde el punto de vista de las escrituras bíblicas, Mashiach tiene que cumplir estos tres roles. No uno, no solamente el rol de rey, que es el rol que el judaísmo quiere mostrar. El rey, que es Mashiach, un rey. Ah, sí, Mashiach es un rey. Y lo esperamos como rey. Pero hay dos roles más. Hay un rol sacerdotal, hay un rol profético. Y quien ha cumplido cabalmente estos roles es nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Que esto se convierta como una piedra fundamental sobre nuestras vidas. Que nada pueda movernos de esta piedra sólida que es Mashiach. Que podamos establecer ese fundamento en la vida de cada uno de nosotros. Que Hashem nos bendiga y que la Torah de Hashem siempre, siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat Shalom. Baruch Hashem.